Claro, y a priori, yo no sé de aquí, pero se necesitaría receta, ¿no? Para un fármaco como el Ozempic. Sí, lo que pasa es que tenemos los endocrinos, que hay endocrinos que es para darles de comer aparte. De hecho, sabemos de casos de personas, bueno, que están dentro del programa, que van consiguiendo una pérdida de peso muy buena, pero que viene el endocrino y te dice, no, no, no es suficiente. Que pierdas 10 kilos en 3 meses no es suficiente. Con el fármaco podrías perder 15 o 20. Y Claro. dices, tío, se te va la olla. O sea, Nada, no totalmente. estás teniendo en cuenta todos los efectos negativos. Luego, si esa persona está yendo muy bien, ¿por qué iba a querer acelerar ese proceso? Que también supone un efecto negativo. O sea, no tiene ningún sentido. Nada, ningún sentido, ¿eh? Aquí también vamos a meter palos a algunos endocrinos. Hay grandes profesionales, ¿no? Como en todos los ámbitos de la salud, pero también hay otros que no miran nada por lo que es la salud del paciente. Y en este caso, solo lo único que está teniendo en cuenta es como tú has dicho, ¿no? Está teniendo en cuenta que el paciente baje de peso, que cuanto más rápido baje de peso, mejor, cuando ya sabemos que eso no es así. Realmente una pérdida de peso del 10%, del 10% del peso total en menos de 6 meses, ya sabemos que está totalmente desaconsejada, ¿no? Pero ostras, mirar solo esa variable sin tener en cuenta muchas otras variables y a partir de ahí, ¿no? En base a solo una cosa, como puede ser el peso, que ya veremos que el peso no es realmente lo más importante, ¿no? Luego justo lo hablaremos, que hablaremos mucho más de esa parte de composición corporal, ¿no? Pero es tomar una decisión que tiene un impacto tan negativo en la salud como recetarle Ozempic a una persona con obesidad o con sobrepeso, únicamente teniendo en cuenta su variable de peso, sin tener en cuenta la adherencia que está teniendo al plan que puede que esté siguiendo ahora mismo, sin tener en cuenta si está disfrutando del proceso, sin tener en cuenta absolutamente nada, solo viendo que no ha perdido los kilos que esa persona pensaba que debería haber perdido en ese tiempo. Y el problema que nos encontramos es que la palabra del endocrino tiene mucho más poder que la nuestra. O sea, como es médico, está como una escala de está el endocrino, luego estará, bueno, Enfermero, todos los sanitarios de hospital y ya por lo último estaremos los nutricionistas, los fisios, que muchas veces también tienen ese problema de que el médico dice una cosa y el fisio dice otra cuando no es el papel del médico. Pero nosotros no encontramos exactamente lo mismo. Y totalmente. muchísima gente que la palabra del médico o del endocrino va a misa. Y aunque tú quieras darle una solución que para ella sea mucho mejor, no te lo permiten. Porque ya ha dicho el endocrino que tiene que Bueno, tomar esto. eso es curioso, ¿no? Yo creo que eso viene de una generación como la de nuestros padres, ¿no? El darle un valor supremo a una profesión como puede ser, pues, haber estudiado medicina, ¿no? Cualquier rama de la medicina tiene un valor increíble para esas generaciones. De hecho, ostras, yo me pongo a pensar ahora mismo en mi abuela, ¿no? Lo típico, ¿no? Que a tu abuela siempre le pone orgulloso que saques buenas notas, que te vaya bien, pues, a nivel escolar en el colegio y le dan una valía increíble a alguien que estudia medicina, que la tiene, que no es una profesión fácil, todo lo contrario, ¿vale? O sea, es una profesión muy, muy, muy complicada, muy dura. Yo tengo amigos precisamente, bueno, y llevamos a bastantes sanitarios, también decírtelo, ¿eh? Que muchas veces son los que se dejan en el último eslabón a nivel de cuidarse a ellos mismos, pero sobre todo, ¿no? Esa generación, yo ahora pienso en mi abuela, le da una valía increíble a la palabra de su médico, que está muy bien, está perfecto, en recomendaciones de salud tenemos que seguirlo. Una cosa son recomendaciones de salud y luego nuestra área de expertise, como puede ser la nutrición, donde muchos médicos, por mucho que sean médicos y hayan estudiado medicina, no tienen el suficiente conocimiento como para hacer esas recomendaciones. Pero claro, está la palabra del médico, ¿no? De tu médico y sobre todo alguien pues que a lo mejor ha estado alrededor de tu familia durante muchísimos años, pues su palabra en estos casos y en esas generaciones sobre todo siempre va a estar prácticamente siempre por encima de la nuestra como profesionales de la salud que también somos, ¿no? No, y de hecho mi abuelo cuando entré en la carrera me decía que porque con las notas que había sacado no me iba a estudiar medicina. O sea, eso me lo está repitiendo hasta hace 2 años y realmente lo entiende. Porque ¿cuántos años lleva la nutrición como una ciencia mucho más consolidada? Sí, Lleva muy poquito tiempo. O sea, realmente podríamos decir que el auge ha sido en los últimos 15 años. Pero antes de eso, los médicos llevan mucho más recorrido. tiene sentido ahí, sí. Claro, aquí también nuestro papel es el de educar y que, ostras, el endocrino no es el experto en nutrición. Y además es que el papel que tiene el endocrino en la nutrición suele ser devastador, que es darte una dieta que saca del cajón con ni cantidades. O sea, te dice la receta sin ponerte cómo elaborarla y con eso tira. Y la misma para ti, que para el de al lado, que para el siguiente, sin tener en cuenta nada de su contexto. Y además que suelen pautar unas dietas con un déficit calórico bestial. O sea, que no tiene ni sentido el déficit que... No, Y
a mí como que me frustra el pensar, tío, ¿cómo puedes tener delante una persona que tiene un problema así y esa es tu solución? Y no le propones una alternativa y te preocupas tampoco, porque esa persona es imposible que, si te viene con un sobrepeso considerable, que es lo que suele ocurrir en la gente Claro. que acude a endocrinos. O sea, prácticamente podríamos decir que es como la primera y la última opción. La primera a nivel de relevancia, ¿no? Por la palabra que pueda tener endocrino, pero la última opción como último recurso, decir, oye, o pierdo peso con el endocrino o ya no lo voy a conseguir. Sí, totalmente. Y lo que decía eso, ¿cómo puede ser tan poco empático de tener una persona con un sobrepeso considerable y pensar que si le das una dieta de merluza y brócoli, que la va a seguir? Es imposible. Y más con el déficit que le está generando. Es que va a pasar un hambre que va a ser imposible que consiga ese cambio. Nada, totalmente. Yo de esto, mira, no voy a comentarla, pero sí que tengo ciertas fuentes y yo mismo lo he visto, ¿no? Ese tipo, la dieta de la que tú estás hablando es tal cual, es que no te estás inventando absolutamente nada. A gente con una obesidad enorme, obesidad tipo 2 mínimo, con unas dietas que dices, pero ¿cómo va a seguir esto una persona que lleva prácticamente toda su vida siendo obeso? De repente esperas que corte de raíz los malos hábitos que estaba teniendo hasta ahora y de capa y espada, ¡pum! Vas a empezar ahora a partir de ahora súper estricto, volviendo, ¿no?, a esa parte de la exigencia que comentábamos en el episodio anterior. Qué poca empatía como para exigirle a una persona que lleva prácticamente toda su vida con sobrepeso o con obesidad, esperar y pensar que va a cambiar todo de la noche a la mañana y va a pasar de comer un montón de ultraprocesados, de comer, pues, bueno, alimentos pues muchísimo más perjudiciales para su salud, y de repente va a pasar a consumir una dieta de merluza cocida, brócoli, bueno, y también otra cosa que he visto, muchos endocrinos que restringen los carbohidratos a sus pacientes. Un montón. Y el problema que esto supone en mujeres, sobre todo, a nivel hormonal. O sea, es una locura. Y es que yo he visto dietas de una ensalada con 5 aceitunas. 5 aceitunas. 5 aceitunas. Ni no. gramos ni nada. No, 5 aceitunas. ¿Y si son aceitunas de Gordal también? Bueno, ahí ya son te cinco. la apañas. Ya eso es indiferente, son 5 aceitunas. Y el problema es que mucha gente busca la solución a su problema yendo al endocrino, tiene esta alternativa de una dieta de PDF que te dice lunes, martes, miércoles come esto, con unas cantidades que son ridículas, con una selección de alimentos que son ridículos, porque vienen de una persona que el patrón alimentario es totalmente diferente. Totalmente. Y es imposible que disfrute de ese plan. Y luego esa persona se piensa que no es capaz de conseguir ese cambio, de que no puede, de que lo ha intentado de 1000 formas, ha probado 1000 dietas, como se suele decir, he probado 1000 dietas y no has conseguido ese cambio. Pero Hostia, ¿cómo ibas a conseguirlo, no? era imposible. Es que si Era lo imposible. consigues es una superheroína, ¿eh? Sí.